Vamos a presentar la segunda ponencia a cargo del doctor Omar Apolaya Rodríguez, que es médico emergenciólogo del Hospital Guillermo Almenara, hospital emblemático nacional de la ciudad de Lima, presidente también de la Fundación Senda. Buenos días, doctor. Le damos el pase. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Vamos a arrancar este curso precongreso con este primer tema que es shock de tensión precoz. Bueno, yo soy Omar José Polea Rodríguez, yo soy médico emergenciólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Ahí hacemos unidad de reanimación, unidad de shock trauma y también la unidad de cuidados especiales, donde manejamos bastantes pacientes en estado de shock, en realidad, con insuficiencias. Yo tengo una maestría en gestión de proyectos. Tal vez por eso es que empezamos con la Fundación Senda. eh, Fundamos eso y a raíz de esta fundación pues trabajamos proyectos audiovisuales para generar contenido para personal de salud a través del Vortex, a través de la Glotis de Safar. Ahí nos pueden encontrar siempre ustedes. También hacemos proyectos para la población general, en realidad siempre queremos llegar a ellos. Uno proyecto es Mi Corazón en Tus Manos. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un problema eh, como el shock, que es un problema manejable en hospitales. También se pueden enfocar siempre desde el primer nivel de atención, se pueden enfocar en realidad desde cualquier tribuna, creo yo. Sin embargo, son problemas que se deben resolver siempre donde hay mayor complejidad, ¿no? Y eso pues es hospitalario, ¿no? Sin embargo, como les digo, el tema siempre tiene que estar enfocado desde que yo abordo al paciente, ¿no? Bueno, yo estoy muy feliz de haber sido invitado para conversar con ustedes esto. Agradezco a Fernando del Valle, decano del CMP Huaraz. Agradezco a los organizadores de este evento. Y bueno, feliz por estar con ustedes y poder participar de esta charla breve, humilde, y que les pueda ayudar a tener algunos conceptos, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos sobre, cuando nosotros hablamos sobre la detección precoz, acá, bueno, hay una imagen de Forky. Forky es un personaje muy conocido que siempre se está preguntando cosas y pues acá se está preguntando cómo hacer que la detección precoz sea efectiva, ¿no? Cómo yo poder tener herramientas para poder captar al paciente, ¿no? ¿Por qué la detección precoz es importante, puede ser importante? Entonces son algunas preguntas de Forky, algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer, y luego de esas preguntas, de repente tener algunas conclusiones, ¿no? También. Esta es una pintura, acá vemos una pintura donde vemos un hombre que hace un equilibrio y en un lado tiene un corazón y en otro un cerebro. Yo más o menos estaba buscando una imagen que nos hable del equilibrio oferta-demanda, ¿no? Podríamos decir que en un lado de la vara, en un lado de la vara está el efecto y el impulso cardiovascular, la función de esta, y en el otro lado, el otro extremo, está el órgano blanco esperando que llegue todo eso que sea ofrecido, todo eso que sea ofertado, ¿no? Ejerciendo una demanda según el metabolismo de ese momento, de ese presente, ¿no? Entonces, eso es shock en realidad, ¿no? Shock es un desequilibrio que me habla entre la oferta y la demanda de oxígeno para que una célula pueda hacer lo más básico, ¿no? Ahorita en este momento nosotros estamos participando de esta charla, ustedes están del otro lado, yo estoy de este, y no dejamos de producir ATP, ¿no? No dejamos de llevar el oxígeno a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria,
que es finalmente para producir energía, ¿no? Entonces, para vivir y para hacer todo lo que hacemos, pues constantemente estamos generando energía que finalmente pues es todo lo que sucede en el ciclo de Krebs, ¿no? Y que tiene que ver y se enlaza con el metabolismo que nosotros podemos tener en ese determinado momento, ¿no? Y a veces tenemos mayor demanda de energía, tenemos un mayor metabolismo o tenemos una menor demanda de energía, depende del estado en el que estemos y depende del estado fisiopatológico en el que también nos encontremos. Entonces, esta es una definición súper conceptual, netamente conceptual. Acá no estamos hablando de números, de cosas así, de variables tisulares, tampoco no estamos hablando de eso. No, pero esta es una definición conceptual que siempre es importante y la tienen que tener súper clara. Y acá entramos de arranque a hablar de las etapas de shock, porque aquí está todo en realidad. En esta lámina yo creo que está todo el tema, ¿no? Las etapas de shock, pues, son el shock compensado, que es cuando el paciente está estable, aparentemente estable, ¿no? Sí, lo está. Lo otro es el shock descompensado, cuando el paciente ya está inestable. Y lo otro es el shock irreversible, ¿no? Cuando el paciente pues ya entró en una vorágine, entró en un circuito, en un vórtex del que ya no puede salir, ¿no? Y en el que ya todo está pues consumado prácticamente, ¿no? A pesar de lo que humanamente uno pueda determinar o hacer en ese momento. Entonces, estas etapas nos llevan a ver claramente que yo, mientras más a mi paciente lo detecte de manera precoz, yo voy a tener mayor éxito con el paciente, ¿no? Vemos que si yo detecto a mi paciente lo más antes posible, yo voy a hacer que el paciente entonces también requiera menos recursos, ¿no? Menos recursos, menos estancia hospitalaria, menos secuelas en lo que respecta a las disfunciones de órgano y todo eso, ¿no? Entonces, cuando un paciente está arrancando un shock, y ojo que aquí estamos hablando del shock indiferenciado, ¿no? Eso también es importante mencionar acá, ¿no? Nosotros estamos hablando del shock básicamente indiferenciado. Y ese concepto, eso tiene que quedar súper claro, porque cuando ingresa un paciente de emergencia, en realidad no sabemos las causas ni los diagnósticos, pero sabemos que, o podemos saber los problemas fisiopatológicos, fisiológicos, que tienen a los pacientes, que lo traen al paciente y no sabemos exactamente las causas. Entonces, ahí está el trabajo de Sherlock Holmes, el trabajo de detective, el trabajo de Batman que tenemos que tener para poder llegar a conclusiones rápidas y poder hacer un manejo oportuno y precoz, ¿no? Entonces, eh, es importante también que lo tengan en cuenta porque los pacientes, el problema o la insuficiencia circulatoria es una de las segundas causas de ingresos críticos, digamos ingresos críticos a las unidades críticas, a las unidades de shock trauma, por ejemplo. El primero es la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia circulatoria, ahí nomás está, ¿no? Ahí cito nomás, pero es después. Entonces, eh, cuando un paciente está compensado, las funciones de los órganos vitales se mantienen, eso tiene que quedar claro como concepto. La presión arterial es normal, ojo con eso, es súper importante, y la persona ya está en shock, ¿ah? Pero ojo, está todavía compensándose, ¿no? Está compensadito. Pero la frecuencia cardíaca vemos que ya está elevada, ¿no? Ya está elevada. Y los pacientes, obviamente, para poder compensar esa presión arterial, pues van a hacer una vasoconstricción periférica, ¿no? En tanto su organismo aguante y tolere la vasoconstricción periférica. Esa resistencia vascular periférica
por esa presión arterial es importante porque me va a determinar en mi paciente una perfusión finalmente, no un gasto cardíaco. Entonces, mientras haya vasoconstricción periférica, se va a tratar de mantener esa presión para poder hacer perfusión de órganos, ¿no? Entonces, esa es la fase compensada y yo debo tener un superojo para ir detectando y tener impresiones de mi paciente, ¿no? Entonces, lo otro es la fase ya inestable, descompensada, cuando el paciente hace taquicardia marcada y comienzan los signos de disfunción de órganos. Comienzan a evidenciarse más las ventanas de perfusión. Ojo, que en el primero, de alguna forma ya una ventana a la piel podría evidenciar esa vasoconstricción, ¿no? Podría evidenciar un cambio, ¿no? Un cambio inicial, pero en los signos de disfunción de órganos está más claro el tema y eso es cuando el paciente ya está inestable, tiene una taquicardia marcada, pero ojo, la presión arterial aún puede estar normal o generalmente pues ya hipotenso, pero la presión también puede estar en un rango límite, ¿no? Entonces, eso también tiene que quedar súper claro que la presión arterial no es un signo de shock, ¿no? No es un signo de shock. Eh, lo otro es que en esta fase descompensada, pues ya vemos alteración de la microcirculación. Y la alteración de la microcirculación ya va a generar que las funciones de los órganos vitales comiencen a alterarse y yo vea evidencia de por ejemplo, ventanas de perfusión del sistema nervioso, trastorno de conciencia, o sea, ese tipo de cosas, puede haber disminución de la función renal, ¿no? Ya puedo comenzar a evidenciar ciertas cosas. Entonces, generalmente los pacientes son detectados en esta fase, ¿no? En la fase descompensada. Sin embargo, siempre hay un tránsito, ¿no? Entre lo compensado y lo descompensado. Y ese tránsito, ese aspecto que uno puede captar, si es que lo logra captar, sería importante, ¿no? Entonces, luego de eso ya viene la fase irreversible, cuando hay una hipotensión marcada, cuando el paciente ya no está taquicárdico, está bradicárdico y hay un daño de órgano progresivo, ¿no? Esto lo deben haber visto ustedes bastante en el tema del COVID, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido pacientes y se nos acabó el antibiótico, no había antibiótico, hemos visto los pacientes cómo evolucionaban en su sepsis y entraban en bradicardias, ¿no? Hacían bradicardias y eso ya era un signo de mal pronóstico, lo sabíamos, pero pues no había, fue una guerra eso, ¿no? Y los gérmenes, las bacterias tan resistentes, eh, no respondían a los antibióticos que teníamos en ese momento, ¿no? Bueno, hay que mencionar en esta lámina que el lactato es un indicador del grado de compromiso y cuando el paciente pues está avanzando en estas fases vamos a ver cómo ese lactato también se va a ir elevando, ¿no? Entonces, es importante que sepan que en este avance también lo que vamos a ver es una instalación de tres cosas, de la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia, ¿no? Bien, entonces, lo inicial del shock compensado, cuando el paciente está taquicárdico, me puede servir para yo poder aplicar mis índices de shock, ¿no? Si bien es cierto, esto está desarrollado para el shock hemorrágico, desde ahí viene toda la fama del índice de shock, pero se puede aplicar. Yo creo que se puede aplicar con criterio definitivamente a otros tipos de shock. Entonces, para recordar el índice de shock, ¿no? La frecuencia cardíaca sobre la presión arterial y los valores normales pues, van de 0,5 a 0,7, pero tenemos también el índice de shock modificado, ¿no? El modificado que utiliza la presión arterial media, ¿no? La PAN, frecuencia cardíaca sobre la PAN, y eso pues tiene que ser lo normal de 0,7 a 1,3, y mientras más nos vamos arriba, pues más pues tenemos shock, ¿no? Estamos en un estado de shock mientras más arriba nos vayamos. Eh, eh, Tener súper claro que en el shock, entonces, yo lo que tengo que ver siempre son, para yo tratar de captarlo desde el inicio, son mis ventanas de perfusión, ¿no? Cómo el paciente va teniendo cambios neurológicos en su estado de conciencia,
cómo el paciente va disminuyendo su función renal y cae la función renal finalmente a menos de 0,5 mililitros por kilo hora, ¿no? ¿Cómo, cómo yo puedo evidenciar eso? Pues cuando el paciente también su orina se va poniendo más oscura, más cargada, ¿no? Fácilmente, porque a veces es un poco difícil el cálculo, pero numérico, pero si yo veo que la orina está más cargada, ya pues no, ya ni qué decir, ¿no? Las ventanas cutáneas son importantes, es una gran ventana, ¿no? Para ver los cambios que pueden haber en la piel, sobre todo cuando comienzan a haber alteraciones de la microcirculación. Bueno, el lactato y el exceso de base ya pues son pruebas séricas, pero que es súper importante, ¿no? Sobre todo el exceso de base que se asocia pues es menor o mayor de 2, pero siempre cuando es superior a 6 pues eso es malo, muy malo. Y si está asociado a un lactato alto, pues puede ser 80% de mortalidad, ¿no? Esta imagen del 2005, este trabajo del 2005, la verdad que es un trabajo que lo usamos muchos de los que hablamos o cuando exponemos esto de shock, pero es un grafiquito súper interesante donde se muestra una corte de 111 pacientes y donde se veía cuál era el mejor umbral predictivo a los 28 días para ver la mortalidad de los pacientes, ¿no? Y mayor compromiso de disfunciones de órganos, ¿no? Que se relacionaban pues con la profundidad de la presión arterial media, ¿no? Entonces lo que se veía era pues que mientras más profunda y más constante en el tiempo era la profundidad de la PAN, los pacientes pues tenían menor pronóstico, ¿no? Tenían mayor mortalidad y hacían mayor disfunciones de órganos, ¿no? Y ahí tomaban un corte de 60, ¿no? De 60 milímetros de mercurio. Este de acá es un grafiquito interesante que yo lo llamo la tetera de la volema y para mí es importante porque aquí en realidad está todo lo que nosotros, está las causas de los efectos precoces que nosotros queremos encontrar. Y lo que acá tenemos que entender es que los efectos van a ser más evidentes cuando yo tenga alteraciones en la microcirculación. Entonces, es importante que yo, cuando enfoque a mi paciente, tenga súper claro que estoy teniendo un problema tiempo dependencia, que yo estoy enfrentando un problema tiempo dependiente, y mientras yo aborde y reanime este tema tiempo dependiente que es el shock, yo voy a tener mejor irrigación de los órganos y por lo tanto menos disfunción. Entonces, debo de tratar bien mi microcirculación, ¿no? Del arranque siempre debo de tener eso, ¿no? Que debo de tratar bien mi microcirculación, que es un órgano más que el 90% de las células endoteliales están en la microcirculación y que si yo pesara todas estas células endoteliales tendría un órgano más o menos del mismo peso del hígado, 2 kilos aproximadamente. Entonces, es importante eso, ¿no? Yo voy a detectar alteraciones precoces, debería ir antes de las alteraciones en la microcirculación, de repente solamente con los índices de shock y algunas otras características, pero la verdad es que cuando la microcirculación comienza a alterarse, yo tengo o sea, inevitablemente ya tengo que captar el shock, ¿no? O sea, no puedo, no puede pasar, no puede pasar de eso, ¿no? Y debo tener en claro que yo tengo que reanimar siempre esta zona, ¿no? Entonces, esta tetera de la reanimación me habla de todos los compartimentos y cómo yo utilizo mis volúmenes según el metabolismo, ¿no? Ahí vemos que el metabolismo siempre está demandando mayor, por ejemplo, volumen no estresado a convertirlo a volumen estresado para yo utilizar eh, en, en mi, en mi perfusión y mi transporte de oxígeno.
Bien, entonces acá vemos la tetera de la bulimia y vemos claramente pues que la, el oxígeno, el oxígeno que yo voy a poder eh, transportar, que yo voy a tener en mi célula, finalmente pues va a depender del el gasto cardíaco y del contenido de el oxígeno en la sangre, en el transporte, en la hemoglobina. Pero aquí el tema pasa por cómo yo voy a lograr que este gasto cardíaco pues se mantenga y cuáles son las variables para que este gasto en el shock circulatorio pues se mantenga. Y ahí yo tengo que recurrir a mi formulita de frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o el de eyección que me va a generar el gasto cardíaco. Ahora bien, este gasto cardíaco, pues si yo lo multiplico por la resistencia vascular periférica, me da la presión arterial, y vemos claramente que a mayor profundidad de presión arterial sostenida en el tiempo, pues yo tengo mayor mortalidad. Así que está súper claro que yo debo lograr de que mi paciente tenga menos profundidad de PEA y esta sea menor en el tiempo para yo tener menor mortalidad, ¿no? Ahora, la resistencia vascular periférica, que es el componente que trata de compensar de alguna forma la caída del gasto cardíaco, yo no la voy a tener en los shocks de tipo distributivo, como una sepsis, por ejemplo, o en los pacientes que tengan vasoplegia, ¿no? Entonces, la resistencia vascular periférica no va a ser un factor compensante del gasto cardíaco. Eso también tengo que tenerlo súper claro. Y tengo que tener súper claro que la resistencia vascular periférica va a depender básicamente siempre de tres cosas, ¿no? Del calibre de los vasos, de la viscosidad de la sangre y de la longitud de los vasos. Entonces, el calibre de los vasos yo lo voy a poder manejar tranquilamente con vasopresores, del tipo que requiera. La viscosidad de la sangre también se puede manejar, pero la longitud de los vasos es algo que nunca, jamás de los jamás voy a poder manejar. Lo que voy a manejar en estos temas de shock es el calibre de los vasos, ¿no? Bien, esto es una lámina del 2018 en realidad, donde se ven las incidencias relativas de los tipos de shock, y es importante porque yo debo saber cuál es el shock que más voy a enfrentar. Y el shock que más voy a enfrentar pues es el distributivo, como lo vemos en los cálculos propios de los autores de las incidencias relativas, como en las cifras publicadas, ¿no? Que aquí son 25. Y vemos que la mayoría de shock pues son distributivos, y de la mayoría de shock vemos que, miren, la mayoría son sépticos, ¿no? Entonces, yo me voy a enfrentar siempre la mayoría de veces a eso. Sin embargo, están los otros tipos, el shock hipovolémico, que puede ser 27 al 16%. Hay una variación ahí entre las dos columnas, la comparación, pero es el segundo tipo de shock, ¿no? El hipovolémico. Posteriormente viene el shock cardiogénico, que es a otro que me voy a tener que enfrentar, 13 a 1%, y el obstructivo, que es en menor cantidad, ¿no? Bien, entonces, esta laminita también me muestra eso, me muestra más o menos unos porcentajes de los tipos de shock, y acá vemos pues como el distributivo con el séptico a la cabeza es la mayoría, ¿no? Es absolutamente la mayoría. Y también vemos un dibujito interesante donde vemos los signos de hipoperfusión. Sin embargo, son ventanas de perfusión, ¿no? Cerebro, piel, riñón, y las alteraciones, pues, en cardiovasculares, ¿no? Como la taquicardia, que finalmente me genera que se vaya instalando poco a poco, el shock circulatorio, y con eso menos aporte de oxígeno a las células para su anaerobiosis, y por lo tanto más anaerobiosis, y por lo tanto elevación del lactato, que es un signo, ¿no? Entonces, vemos en esto que ya yo de arranque puedo tener la necesidad de poder detectar esto, pero clínicamente no siempre no es exacto. Yo recuerdo antes, por ejemplo, cuando no había el tema no habían herramientas, no habían las herramientas que tenemos ahora, que son rápidas, que son no invasivas, para poder direccionar estos diagnósticos. De repente se utilizaba más la PVC, por ejemplo, se utilizaba mucho más la PVC,
y los hallazgos que podíamos encontrar clínicos, ¿no? Para yo poder direccionar más o menos por dónde iba mi diagnóstico. O algunas otras variables hemodinámicas, como de repente la presión de pulso, ¿no? Era más utilizada. Sin embargo, digamos que ahora, o el pulso paradojal también, ¿no? Que se utiliza para el shock obstructivo, ¿no? Pulso paradojal, o la presión de pulso, que la vemos ampliada, pues, cuando hay problemas de resistencia vasculares periféricas disminuidas, ¿no? Entonces, ahora tenemos una herramienta súper importante que es la ecografía, ¿no? El ultrasonido. Y el ultrasonido, pues, nos puede ayudar demasiado en esto, ¿no? Entonces, es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar de todas maneras, ¿no? Y ahí hay dos protocolos que nunca debemos de dejar de usarlos, ¿no? Que es el protocolo RASH y el protocolo Blue, ¿no? Eh, Antes de eso, aquí hay una laminita donde uno muestra el moteado, el score de moteado, que ya es, por ejemplo, un signo de hipoperfusión. Esto nos habla de hipoperfusión, y empieza desde la rodilla, mientras está más focalizado solamente en una parte y no asciende más allá arriba del muslo, por ejemplo. Esto se asocia a un lactato mucho más bajo, ¿no? Esto es súper interesante, ¿no? Este trabajo, porque relaciona cómo cuando el score de moteado está de 0 a 1, yo tengo, o de 2 a 3, o de 4 a 5, yo tengo mayor evidencia objetiva de anaerobiosis, ¿no? De anaerobiosis, y eso lo vemos con esta comparación, esta comparación entre lactato arterial y el score. Y bueno, acá vemos la laminita súper interesante que nos muestra lo que vemos, ¿no? Lo que siempre vemos cuando estamos frente a un paciente que viene ya con un shock y con un shock descompensado, ¿no? Bueno, siempre cuando nosotros nos enfrentamos a un shock, siempre tenemos que tener claro que hay cuatro fases, ¿no? La resucitación, la optimización, la estabilización y la evacuación. Esto, por ejemplo, debe quedar súper claro, porque mientras yo aborde a mi paciente lo más rápido posible, mi resucitación va a ser más efectiva. Va a ser efectiva, y ojo, va a utilizar también menos fluidos, y va a requerir también probablemente de menos cantidad de vasopresores, ¿no? Entonces, es importante la detección precoz para que mi fase de resucitación también sea más efectiva y más corta, ¿no? Mientras no es así, mientras más demora mi detección, digamos que mi optimización y mi estabilización va a ser más larga, y de repente nunca lo voy a estabilizar, nunca lo voy a optimizar al paciente, ¿no? El paciente se va a morir. Entonces, volviendo, estas rápidamente son las formas como yo podría manejar y direccionar mi enfoque y mis decisiones para yo tratar de compensar a un paciente indiferenciado que ingresa, y yo pues evalúo la bomba, evalúo rápidamente el tanque, evalúo las tuberías, como lo dice el protocolo RASH, o aplico el protocolo FOL para ir direccionando mi fluidoterapia, ¿no? Esta es una laminita interesantísima que nos muestra un trabajo donde se hizo una reanimación liberal versus una reanimación restrictiva, ¿no? Y acá lo interesantísimo es que lo que se vio era que mientras más pronto yo reanimaba a mi paciente, mientras yo más pronto lo detectaba al paciente, el paciente iba a responder mucho más a la reanimación, y a reanimación liberal. Miren, qué interesante, ¿no? O sea, mientras el paciente estaba más lejano de las 6 horas, en realidad, mientras el paciente era detectado de manera más precoz, y yo empezaba mi terapia antes de las 2 horas, yo tenía que los pacientes iban a responder
más de la mitad a la reanimación con fluidos, ¿no? Esto es un trabajito también interesante donde yo aquí veo que el tiempo de inicio de la noradrenalina iba, disminuía la mortalidad de manera evidente, y eso yo lo puedo ver también aquí en estas multivariables de regresión logística, en esos análisis que se hace a los 28 días, y se ve pues que el tiempo de administración de la noradrenalina me generaba una disminución de la mortalidad, a pesar de que no es un OR muy alto, a pesar de que también en ese intervalo estamos, pero con las justas, estamos recontrarraspando porque mm, está arribita del 1, no te agarra el 1, pero sí tiene una p-valor súper importante, ¿no? 0.003. Esto de acá es un trabajo también interesante donde se ve que la administración temprana de noradrenalina en pacientes con shock séptico estuvo asociada con una disminución de la mortalidad y un acortamiento del tiempo para alcanzar la PA objetivo y una disminución del uso de fluidos dentro de las primeras 6 horas. Entonces, eso lo que quiere decir es que mientras yo más rápido detecte a mis pacientes, yo voy a poder dar una terapia precoz y yo voy a utilizar menos fluidos, voy a utilizar menos vasopresores y por lo tanto acá cae de maduro que yo voy a tener mayor éxito en mi paciente y menor tiempo hospitalario, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería rápidamente comunicarles, quería conversar rápidamente con ustedes y me gustaría aquí regresar a esta lámina para hablar unas conclusiones finales. Las conclusiones finales es pues eh, no detectemos al paciente muy tardíamente. Eso depende en realidad no solamente de nosotros, depende obviamente de en qué tiempo al paciente lo lleven al establecimiento de salud, pero cuando ya está en el establecimiento de salud, ojo, hay que tener mucho ojo clínico para detectar estas patologías tiempo dependencia, ¿no? Eh, Hay que tener mucho ojo para poder detectar nuestras ventanas de perfusión, poder aplicar nuestros índices de shock sistólico, diastólico y tener en ese momento la decisión, la mejor decisión, ojalá la más correcta, siempre, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener siempre claro que las patologías a veces llegan a su catástrofe clínica porque tienen una etiología, un comportamiento así, pero también llegan a su catástrofe clínica a veces por las decisiones que puedo tomar o que no puedo tomar, ¿no? Entonces, decisiones que no puedo tomar a tiempo, eh, estando el paciente ya en mi cancha, es importante y para eso sirven estas cosas, estas charlas, poder revisar estos puntos. Bueno, yo fui Omar Apolaya y esto fue por el momento la charla que tenía presentada. Van a continuar ahora mis colegas. Espero les haya gustado y eso sería todo. Gracias. Con todos, muchas gracias, doctor Omar Opalaya, por una excelente exposición. Ahora nos damos cuenta que nosotros no necesitamos de ser muy invasivos para poder hacer una evaluación a mi paciente, incluso en el extrahospitalario. ¿De acuerdo? Tener en cuenta también que nosotros, dentro de las fases del shock, donde tenemos que identificar a mi paciente, es en el shock compensado. Y cómo a partir de los índices que el doctor nos mencionó, tanto de la presión de pulso, así como también el índice de shock, que son índices que nosotros no podemos dejar de pasar a todos nuestros pacientes, también teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes que entran en shock es por shock séptico. Y no todo paciente hipotenso, meterlo en la cabeza, no todo paciente hipotenso es agua, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que también hay otras medidas de tratamiento como vasopresores y sobre todo hallar la causa. ¿Sí? Muchas gracias, doctor.